por último, voy a grabar un último ejemplo que para que voy a utilizar los tres métodos. Primero, por el diagrama sagital, el siguiente ejemplo, que el conjunto R va a ser igual a X y Y, elementos de A por A, de conjunto A por A. Entonces, X más Y tiene que cumplir las siguientes condiciones, que X más Y es igual a 3 y o X más Y es igual a 4, siendo que X diferente de Y el conjunto A va a tener sus elementos entre 0, 1, 2 y 3. Entonces, para el diagrama sagital vamos a tener que las relaciones que cumplan esas condiciones. Por ejemplo, la primera condición debe cumplir que X más Y es igual a 3 y la segunda condición que X más Y es igual a 4. Por ello, la primera relación va a cumplir con la primera condición, la segunda relación con la segunda condición y con la tercera relación con la segunda relación. Entonces vamos a tener que sus relaciones. Para ello utilizar el diagrama sagital y por ello ordenamos sus variables o sus números. Entonces 1, 2, 3 y 0, que son sus elementos. Para ello tenemos que cumplir que 2 y 1 y 1 y 2, igual que 3 y 1 y 1 y 3, igual que 3 y 0 y 0 y 3. Pero también tenemos que ninguno regresa al origen, por ello tenemos en conclusión que ningún par de flechas consecutivas tienen otra flecha que une el origen de la primera con el extremo de la segunda. Entonces la relación es antitransitiva. Como segundo ejemplo, como segundo paso tenemos también que comprobar por el diagrama cartesiano, utilizando las mismas relaciones y el mismo ejemplo. Y por ello tenemos el siguiente diagrama. Entonces, como vemos, tenemos puestos sus pares ordenados en el plano cartesiano y vemos que ninguno pasa por la recta, digámoslo así. Entonces, en conclusión, podemos decir que ningún par de puntos cumple con la condición dada, entonces la relación es antitransitiva. Para el siguiente método vamos a utilizar que el mismo ejemplo, pero por el método de extensión. Entonces vamos a utilizar las mismas relaciones que cumplan las condiciones, entonces vamos a tener que los valores de verdad para cada uno de los elementos de R son. Para ello tenemos que utilizar las tablas de verdad y algunos operadores lógicos. Para ello tenemos el conjunto que es X elemento de X en relación al elemento Y, igual y conjunción en que elemento Y es en relación al elemento Z y condicional que elemento X en relación al elemento Z. Para ello, para poder hacer esta tabla tenemos que el primer elemento deben cumplir, ambos elementos o los tres elementos, o esos dos elementos deben cumplir con la condición que dice X diferente de Y. ¿Ok? Para ello tenemos que 0 es diferente de 0 que es X y 3 es Y, entonces tenemos que 0 es diferente de Y, entonces igual que 3 es diferente de 0 y podemos decir que esto es verdadero. Para ello tenemos que X es elemento de R de Z que va a ser falso y para ello que la condicional que nos dice, que la condicional nos dice que cuando el primer elemento es verdadero y el segundo proposición es falso, esta condición es falsa. Y así hacemos con los siguientes ejemplos. Vamos a ver que es verdadero, verdadero, falso, falso y así mismo para que nos dé todo nuestra tabla en falso. A esta conclusión podemos llamarlo decir que el conjunto va a ser el universo de la relación entre ese conjunto R entre nx, ny, ningún x, ningún y, ningún z, siendo que x, elemento x en relación del elemento y, en conjunción del elemento y en relación del elemento z, implica que x es el r, x, el elemento x es en relación al elemento de z. Sabemos que la implicación para que nos dé una tautología debe decir que la primera condición es verdadera y la segunda es falsa. Entonces, eso se le llama una tautología. Y por ello tenemos que es verdad. Entonces, el conjunto R es antitransitivo. Eso ha sido todo por el video y muchas gracias.